Si escribís en Google, el arte de hablar en público, estoy segura que te aparecen estas dos palabras. Patricia Luciano. ¿Que no te aparecen? Ya mismo me comunico con los chicos de Google. Número que usted marcó ha cambiado o se encuentra temporalmente suspendido. Aire caribeño. ¿Quién no lo ama? Vos que me estás escuchando, armá las valijas que te llevo de viaje. Vamos. ¿A dónde? Al segundo país más grande y más diverso del Caribe. Se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente. En minutos lo vas a poder comprobar. Es un destino sin igual. Cuenta con una naturaleza extraordinaria. Tiene una fascinante historia y gran riqueza cultural. ¿Estás listo para esta aventura? Agárrate fuerte que despegamos en 3, 2, Última llamada para los pasajeros del vuelo. 1. Allá vamos, República Dominicana. Vamos en búsqueda de una bella, amena y gran locutora. Esto es Phantos Storytime, temporada 2, episodio 4. Ale Fantozzi es mi nombre y te doy la bienvenida a donde todo comenzó. Papá y mamá eligen los nombres de sus hijos con un propósito: generar identidad. Hay un porqué, hay un significado en esa elección. Cuando somos grandes, hacemos lo mismo, elegimos. Entre esas elecciones, por supuesto, está presente nuestra profesión. Y no podía ser diferente, también tiene una razón de ser, y hay un detrás de escena que hoy vamos a conocer. Portadora de nobleza, significa su nombre. Así como su nombre, su carrera también tiene propósito, identidad. Estoy hablando de Patricia Luciano, la mujer noble detrás de esa hermosa voz. Bienvenida, Pati. Oh, Dios mío. Yo no quiero hablar de esa presentación. Gracias de verdad, Ale, por tan hermoso. Wow, qué lindo regalo ese de recordarme. De recordarme ese significado y todo lo que tiene que ver como con eso que uno todos los días está expuesto, sin embargo uno no le presta tanta atención, así que muchas gracias. Te lo mereces, te lo mereces. Le cuento a la audiencia de Phantos Storytime que Pati, además de locutora, es podcaster, es creadora de una aplicación, que en momentos más vamos a estar hablando puntualmente de eso. Es gestora de talento, oradora, motivadora, impulsora de sueños, emprendedora, audaz. Bold. ¿Qué no es Pati? ¿Qué no es Pati? Tremenda tu carrera. ¿Qué no soy? ¿Qué no sos? Bueno, lo que pasa es que yo soy de lo que sé, de lo que yo sé soy mucho, pero de lo que no soy nada. O sea, por ejemplo, soy una persona que yo no sé nada de política, nada de la actualidad. O sea, las cosas pasan y yo estoy en mi mundo aquí haciendo mis cosas. Y entonces mi esposo me dice, mira, ¿viste que pasó tal cosa? Y yo le pregunto, ay, ¿cómo pasó? O sea, yo no me involucro y sé que eso suena extraño, pero yo entendí que a mí me hacía, hace mucho tiempo, que eso a mí me generaba ansiedad, me estresaba, me ponía como. Y entonces yo me sentía cada vez más tensa. Y entonces eliminé de mi vida una serie de cosas, entre esas las noticias, la actualidad, las páginas de chismes, las páginas de entretenimiento. Yo no consumo nada de eso. Entonces, por ejemplo, a veces me pasa que me invitan a alguna conversación y de repente alguien tiene la fabulosa idea de hablar de algo que no, que si tal cosa, o sea, como que se hablan de temas que son muy de actualidad y yo, como soy muy franca, digo, bueno, es que yo realmente no sé, pero no porque yo no me entere, sino porque no tengo, o sea, en un tiempo como el que vivimos, donde todo el mundo tiene información a la mano y está muy enterado, probablemente yo me quedé en la última información que pasó hace 2 semanas porque recicladamente la recogí porque mi esposo me la dio, porque escuché una conversación, pero no busco eso, no veo noticias. Entonces eso, por ejemplo, ¿qué no soy? ¿Qué tampoco soy? No soy
Ya no soy directora de estación de radio, duré 10 años siéndolo, desde el año pasado me independicé. Ya no soy locutora de radio, que también fue algo, o sea, ya hay muchas cosas también como que ya yo pasé página, viví la experiencia, las disfruté, pero es como cuando ya te ves en otras cosas. Entonces, esas cosas no soy, pero sí todo eso que dijiste sí soy. Y mamá, soy mamá de un niño de 8 años, esposa de un esposo, hija de mi mamá y de mi papá, aunque mi papá esté en el cielo, hermana de mis hermanos y así. Impresionante. Ahora que estabas diciendo no soy locutora de radio, me quiero meter de a poquito en este episodio de Donde Todo Comenzó, hablando de locutor, porque la mayoría que no está metido en el medio o en la rama de la locución, piensa que el locutor es gente de radio. Si no estás en radio no sos locutor. O que alguna vez tuve un programa de radio y soy locutor, sin haber estudiado, preparado, no me informé en nada, pero tuve un programa, soy locutor. Y también tenemos internet que nos dice que un locutor es alguien que tiene el oficio de hablar bonito en radio, en televisión o presentar noticias. Es como que es la definición cortita y muchos piensan esto de, a mí me escriben seguido, ¿me pasaste tal cosa en tu programa de radio? No, no tengo un programa de radio. Tengo un podcast. Pero si sos locutora, si sos locutora, tenés programa de radio. Y la realidad es que no. Pero me gustaría, en base a tu larga trayectoria, impresionante, de a poquito vamos a ir desglosando, que me dijeras para vos, ¿qué es ser un locutor? Bueno, un locutor es alguien que tiene la formación del buen hablar, de utilizar la voz, según yo, ¿verdad? Porque hay muchas otras definiciones. Pero según yo es alguien que en base a técnicas, junto con sus habilidades naturales, se convierte eso como en una especie de combinación particular que le permite a esta persona poder transmitir emociones, transmitir informaciones y conectar con la gente a través del micrófono. Para mí el locutor es quien locuta. Para locutar, obviamente, no necesariamente tú locutas solamente frente a un micrófono, porque de repente, o sea, el hablar ya es un proceso de locución. Eso es lo que el locutor como ejercicio profesional requiere que tú ejecutes ese ejercicio profesional en determinados espacios. O sea, tú no eres locutor si tú no estás. O sea, el locutor profesional no es alguien que simplemente está hablando por la calle, aunque en los últimos años, de repente, pues hay muchas personas que sin ser locutores tienen acceso a todo esto que antes solamente tenían acceso a aquellos que se formaban para eso. Entonces, digamos que según yo es eso, es alguien que se formó, pero que también tiene habilidades y cualidades. Y cuando tú juntas todo eso, entonces puedes conectar con la gente, ya sea a través de medios, ya sea a través de la publicidad o ya sea incluso a través de utilizar esas herramientas, pero en otros escenarios, porque el orador o speaker utiliza las técnicas de locución en muchas oportunidades para conectar con la gente en escenarios en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que haya dado una definición tan puntual, pero para mí es por ahí que va la cosa, porque el locutor de radio, claro, es un punto de partida más fácil. O sea, el tú decir, si eres locutor, eres de radio, porque cuando eres presentador, eres de televisión. Entonces es como una forma, o era una forma antes, donde se podía definir mejor el rol. Cuando hacías televisión, ¿qué eras? Cuando hacías radio, ¿qué eras? Ahora todo está muy mezclado. Ahora tú ves a un locutor que hace TikTok, y así como ves a un presentador que tiene un podcast. Y no necesariamente ese locutor que hace TikTok está hablando de la mejor manera en el TikTok, así como ese presentador que hace podcast a lo mejor no tiene la mejor técnica a la hora de hablar. Pero aún y todo, eso es para mí el locutor. O sea, alguien que conecta, que utiliza técnicas y que utiliza herramientas y que utiliza sus habilidades y sus talentos naturales de forma todo como bien bonito, todo bien junto ahí. Armónico. Y que de una forma armónica e integral puede conectar con la gente a través de su palabra. Me gustó esta definición. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno a lo que nos convoca. ¿Dónde y cómo nació tu deseo de ser locutora? ¿Cuál es la historia detrás de Patti? Yo he contado esto antes.
Yo recuerdo cuando yo tenía como 8 años, yo veía las noticias y antes, no vamos a decir cuántos años yo tengo, pero ¿verdad? Antes el teleprompter no era como o sea, la forma en la que se leían las noticias era como con un papel. Entonces las personas leían, miraban abajo, luego miraban arriba, luego miraban abajo, luego miraban arriba, y así era como leían las noticias. Yo recuerdo que yo tenía unos 7, 8 años, algo así. Cuando yo me percato de eso, mirando o sea, como que miré las noticias, vi a esta persona, y yo recuerdo haber ido al espejo a tratar de hacer eso. Después se me olvidó. Incluso durante un tiempo yo solo quería ser publicista, pero cuando llegó el momento ya de elegir carrera, yo le digo a mi papá que quería estudiar comunicación, pero él me dijo que no, porque él tenía mucho miedo de que por mi personalidad, se sorprendería bastante ahora, pero de que por mi personalidad, un carácter fuerte y tal, a lo mejor a mí lo que me interesaba era, o me iba a interesar, era ese perfil periodístico que tiene que cubrir fuente en lugares y en situaciones peligrosas. Entonces, él me dijo que no. Y yo me entré a estudiar publicidad, pero en mi casa había una situación económica muy difícil y la carrera de publicidad era muy costosa, no podían, o sea, era insostenible para mi papá. Y la universidad en la que yo estudiaba, que era la Universidad Primada de América y todo el tema, pero que al ser, ok, es es la primera universidad de América y todo el tema, pero es una universidad que en ese momento, no sé ahora cómo está, que es la universidad más importante de mi país, pero al ser pública no te salían las materias como bien organizadas, sino como que me podía salir 2 materias en la mañana, 2 en la tarde, 3 en la noche. Entonces yo no podía trabajar para ayudar. Y llegó un momento en el que yo tuve que tomar una decisión personal de no, espera, yo me voy a cambiar. Entonces yo me cambio, pero yo no le dije nada a mi papá. Yo hice todo el proceso, me cambio, se lo comunico y ahí entonces es donde yo realmente comienzo mi camino en la comunicación. Porque realmente es como cuando tú estás destinado a hacer algo, a pesar de que, como he dicho también en muchas oportunidades, una cosa es lo que yo quería y hacia dónde la vida me llevó, y otra distinta es la falta o la presencia de talento que yo tuviera. Yo no tenía para nada un talento reconocible en la comunicación. Yo no hablaba pausado, yo tenía serios problemas de respiración, serios problemas de articulación. Esta voz con la que yo estoy hablando es mi voz normal. Obviamente, si estuviera locutando, probablemente tuviera otra forma de manejar la voz. Pero en sentido general, esta es mi voz. Pero cuando yo no era locutora profesional, incluso cuando yo no estaba todavía envuelta, pues mi forma de hablar era muy acelerado, yo no tenía esa habilidad natural, ni tampoco una voz. Como mi voz es ahora, yo siempre hago esa observación. El locutor siempre tuvo esa mística de que tú llegabas y tú llegas y escuchas a una persona como ser locutor y dice buenas tardes y todo el mundo dice, wow, qué voz. Pero a mí nunca me sucedió eso porque yo nunca tuve ese perfil. Entonces digamos que en mi vida a mí me tocó responder a mi llamado, mas no necesariamente ese llamado estaba acorde con talentos naturales. De hecho, yo creo que más que el talento por la locución o el talento por la comunicación, lo que yo he tenido es el talento de la persistencia y el hecho de que soy una persona que a mí es con lo que me da. Si me da para algo, yo me pongo para eso. Y entonces supongo que mi pasión me llevó pero no fue que yo tuve ni he tenido esa habilidad ni tampoco ese perfil que inmediatamente la gente dijo, wow, qué talentosa esa chica. No, para nada. O sea, al contrario, por ahí siempre he dicho que a mí me tocó crear mi propia ventana, que se me cerraban puertas y yo creaba mi propia ventana.
Y tiene que ver con eso, no necesariamente hablando mal de aquellos quienes no vieron ese talento, es que yo tampoco creo que hubiera un talento que ver, porque siempre queremos como ver la situación como muy desde nuestra perspectiva de no me dieron la oportunidad. El problema es que a veces tú no estás listo, no se nota. Y cuando la gente no tiene tiempo para darte la oportunidad, te guste o no. Y yo no estoy siendo indulgente con esas puertas que se cerraron, simplemente me llevaron a tener que crear otro camino, que ha sido para mí el camino menos transitado, que también he hablado de eso en algún momento, donde a lo mejor otras personas se van por el camino más fácil, hago esto, luego hago esto y voy por allá. En mi caso yo tuve que buscar otras formas para poder llegar a donde yo quería llegar. Impresionante. Te escucho y me identifico tanto porque hace poco escuchaba un podcast que lo entrevistabas a Abelardo y yo dije, wow, cada respuesta que... Mira, todo lo que vos le dijiste a Abelardo, que invito a la gente que vaya y escuche tu podcast, Tras la Voz, porque no voy a hacer mucho spoiler, pero toda la fascinación, por decirlo de alguna manera, el respeto que tenés hacia él, yo lo siento sin conocerte, porque también en momentos voy a contar cómo te conocí, sin conocerte en persona, solamente escuchando tus podcasts, tus masterclass. Siento esa admiración, ese respeto por todo lo que decís, siento como que si lo estuviera diciendo yo. Y no pasa con muchas personas, y eso me emociona, me llama la atención también, porque es un... Para mí tampoco fue fácil ser locutora y me pasó exactamente lo mismo. Cuando tenía el deseo, me acuerdo, trabajaba en una radio como operadora y la locutora del programa me decía, mejor estudia otra cosa. Porque es verdad, no lo decía de mala, pero yo hablaba muy mal, muy acelerado. Ella me decía, ¿qué canción viene? Y yo decía, bla, bla, bla. Así sonaba. Realmente y me costó desacelerar, me costó estudiar, me costó ingresar, me costó, pero fue eso, fue la pasión, la determinación, el destino, el propósito, lo que te hace llegar a la meta, a la primera meta, después hay más en el camino. Sí, y perdóname que te interrumpa, Sí, ¿sabes sí. qué pasa? Que a veces, cuando uno está viviendo ese momento, porque ahora uno lo mira en retrospectiva y todo tiene sentido, y qué pena que uno no puede volver atrás y decirle a esa persona que uno era, oye, tranquila, todo va a tener sentido porque uno no lo ve. Pero era desesperante para mí. O sea, yo me veía y yo veía toda esta capacidad y yo sentía que yo era invisible, que la gente no se daba cuenta. Eventualmente, después, fue que yo fui mirando lo que los demás podían ver de ese talento, que no es que no estaba allí, solo que no estaba disponible, como cuando como cuando vas y compras una pizza. Si vas y compras la pizza, dices quiero una pizza y pagas el dinero por la pizza, pero te entregan la pizza sin cocinar y a lo mejor lo sacaron a destiempo y te la llevas a la casa, no te la vas a poder comer, tienes que esperar que la pizza termine su tiempo en el horno para que te la puedan entregar y tú te la puedas llevar. Entonces yo creo que a mí me pasaba eso. Y cuando te escucho decir que tú hablabas mal, son tantas las veces que yo me cuestioné el por qué yo no tenía ciertas oportunidades y me comparaba con mis compañeras, porque a mí me tocó ser coordinadora, no operadora como tú, pero sí ser coordinadora de otra locutora, de otros locutores y hacer el trabajo de producción para que ellos, pero lo que yo quería era estar al aire, eso era lo que yo quería era hablar. Claro. Y eventualmente cuando lo fui haciendo tampoco fue, porque también las películas, y eso entre tú y yo siento que las películas le hacen un daño a uno muy grande. Bueno, las de ahora quizá no tanto, pero las de antes sí, porque entonces es como que tú llegabas, lo hacías perfecto y luego todo el mundo decía, wow, qué maravilloso. A mí no me pasó eso. O sea, cuando yo salí al aire por primera vez, salí. La segunda vez, fatal. Y fue como poco a poco que yo fui como construyendo esta persona que fue aprendiendo. Yo aprendí a hablar, yo aprendí a locutar locutando. O sea, ni siquiera fue
como que yo tenía esta capacidad o que la pulí previa y que luego llegué y que lo hice muy bien. No, yo encontré una estación de radio que tuvo paciencia conmigo, me permitió estar al aire mientras yo metía la pata hasta que yo me fui puliendo. Luego sí, luego yo era la más segura, me llegué a sentir muy orgullosa de los productos y los contenidos que llegué a elaborar. O sea, realmente eventualmente yo llegué a superar grandes retos y ser una persona completamente distinta, pero ese inicio, solamente yo que me acuerdo. Un proceso que te llevó a ser lo que sos hoy. Y hablando de este viaje, ¿no? Ya hablamos de lo que te llevó a estudiar, lo que costó. ¿Cómo fue el viaje para transitar ya una vez recibida en el ámbito profesional, de ingresar, de decir que me llamen marcas? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Fue difícil, fácil, emocionante? Sí, realmente, bueno, si tú supieras que sí y no. A ver, porque cuando yo entro a ser locutora, no, todavía yo no era locutora, yo había estado en varios programas, etcétera, pero como que no había durado mucho en ninguno porque como que era aprendiendo básicamente que estaba. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me vuelvo coordinadora de producción en esta estación donde yo trabajaba, se dio una particularidad y es que por el perfil de la estación, el director había cosas que no quería grabarlas con los talentos de la emisora. Y entonces las productoras o las coordinadoras de producción que habíamos, la otra realmente no le interesaba eso, ella simplemente como que esa no era su norte. Y él sí como que identificó en mí y empezó a pedirme cosas, ven, grábame esto, grábame aquello. Me dirigía, no sé qué, pero fue como algo circunstancial. También me imagino que él habrá visto el hambre que yo tenía o incluso vio el deseo de crecimiento. No, ahora mismo puede haber sido cualquier cosa. Lo cierto es que yo recuerdo que mi primer comercial, yo lo tengo por ahí, fue para una marca de jeans, donde yo decía Cebu Jeans, follow your line. O sea, entonces no era yo sola, estaba él que él decía esa misma línea, pero él tiene una voz robusta. Y luego yo decía Cebu Jeans, follow your line. Entonces eso se repetía. Wow, oh my God, esa soy yo. Entonces después, no tengo idea de cómo yo conecto con un productor de una agencia y me llaman para grabar un comercial de una telefónica, que ese fue mi primer gran comercial, de una telefónica. Ese comercial de telefónica, yo hasta me recuerdo lo mal hecho, pero me acuerdo hasta de las palabras, ese yo no lo tengo, nunca lo conseguí. Yo tenía que decir, yo te voy a decir lo que debió ser y te voy a decir cómo salió. Lo que debió ser era algo así como mi plan de fin de semana, mi plan de acción, mis planes para el futuro y mi plan Flex Joven de Orange. Así fue como más o menos debió quedar. Esto fue lo que salió. Mi plan de fin de semana, mi plan de acción, mis planes para el futuro y mi plan Flex Joven de Orange. Y yo lo recuerdo como si fuera ahora el tono y todo, porque el productor me decía, hazlo diferente. Y yo repetía la misma cosa y me decía, hazlo diferente. Y al final yo salí al aire con este comercial y después yo recuerdo que aquí hay un anfiteatro bien especial, se llama Chabón, y había un concierto, no recuerdo de qué artista, pero en el tiempo previo al artista tocar, estaban poniendo anuncios y yo me escuché. Wow. Y aquello fue, y yo quería como parar a la gente y decirle, esa soy yo, o sea, yo me sentía como, entonces no era como ahora que tú puedes hacer un story, no, o sea, no había nada. Y yo sentía como aquella emoción y eso fue como el inicio de yo, pues, no sé, y no fue que las marcas fueron llegando, es que también yo me fui haciendo útil, fui haciendo más cosas, etcétera, o sea, pero fue ahí fue que empezó todo con las marcas, la verdad. Pero digamos que fue agradable transitarlo, no es que costó, que llamaban siempre a la misma persona, no te costó ingresar al mercado laboral. Yo pienso que, bueno,
Es que en realidad el que llamen a las mismas personas siempre va a tener que ver, o sea, en este momento de la vida donde ahora hay tanta posibilidad de la diversidad, no creo que sea la forma en la que se ven las cosas. En aquel momento sí siempre llamaban a las mismas personas, sin embargo, en mi caso, yo lo que descubrí fue que yo no sé cómo le dicen en tu país, pero en mi país le dicen institucionales e incidentales. Entonces yo me di cuenta rápido que los institucionales eran los más atractivos para los locutores, pero los incidentales la gente como que casi no le prestaba mucha atención. Primero porque eran más, o sea, a nivel de presupuesto tenían menos presupuesto, pero también porque no daban prestigio. O sea, siempre va a ser mejor decir el futuro es brillante, el futuro es orange, a decir, fulano, dime, ¿para dónde tú vas? Entonces, como la gente se encontraba más prestigioso el decir la marca, era donde estaba la competencia. Entonces yo me enfoqué en donde no era que había menos competencia, pero era donde estaba menos el glamour. Y eso fue lo que me permitió, más que hacerlo fácil, fue más eficiente. Estás escuchando la voz, la historia de una audaz locutora, Patricia Luciano. Donde todo comenzó, el detrás de escena de un profesional. ¿Cómo abordaste las decepciones laborales? No quedar en un casting, que una marca no te llame, desde lo personal y la autoestima. Yo sé que este tema lo trataste, pero me parece interesante porque a todos nos pasa, o nos pasó, o nos va a pasar, el no vas a quedar. Y a veces son demasiados los no, y uno empieza a pensar que uno es el problema, cuando en realidad por ahí hay 100 personas que se postularon. ¿Cómo transitaste eso de no quedé? Hasta que quedaste, ¿no? Bueno, la realidad es que cuando tú vienes de donde yo vengo, y esto sin ánimos de victimizarme, Uh-huh. tú siempre crees que el otro es mejor que tú. O sea, tú siempre piensas que el otro lo va a hacer mejor. O sea, a nivel de talentos, porque es interesante cómo yo he sido muy segura en términos de negocios, en términos de crear cosas. O sea, ahí yo no tengo como que yo me mando sola. Pero cuando se trata del talento, como yo no vengo con una mochila llena de aplausos, sino más bien que yo he tenido que autogestionar mi propia ovación y mis propios méritos, pues obviamente para mí siempre ha sido un tema de sentirme impostora. Todavía hoy, lo que pasa es que ya yo tengo una relación distinta con mi impostora. ¿A dónde quiero llegar con ese comentario? Que cuando tú me preguntas cómo transité, obviamente fue un tránsito muy, muy intenso, con muchas bajas, poquitas altas durante mucho tiempo, porque yo me comparaba mucho y también yo era comparada. O sea, no era solo, porque ¿qué pasa? Es muy fácil que tú y yo estemos aquí hablando ahora y que alguien que te conoce a ti, pero que a lo mejor conoce mi trayectoria, dice, uy, no, es que Patricia es mucho mejor que Ale, porque Patricia tiene más edad y tiene más experiencia y tiene su forma y no sé qué. Pero quizás en mi mundo alguien te escucha y dice, no, es que Ale es mejor por esto y aquello. Entonces, el yo compararme y el ser comparada me generó un alto sentido de impostora, donde yo siempre sentía que el otro lo podía hacer mejor. Yo tuve que hacer un trabajo muy, muy interno y y buscar muchas herramientas, prepararme mucho, practicar mucho. Todavía hoy, o sea, de hecho, yo me junto con unos colegas para practicar, solo porque sí. ¿Por qué? Porque llega un punto donde tú entiendes que si tú no te sientes seguro con algo, entonces lo mejor es que tú hagas algo al respecto. Entonces, creo que no respondí tu pregunta de manera directa, más bien periféricamente fue la contesta que te di, pero es esta. No fue fácil, tampoco fue un camino o no ha sido un camino
sin dolor, porque si te dijera eso te mentiría. Más que las veces que me dijeron que no, fueron las veces que me dijeron preseleccionada para luego decirme que no. Yo creo que a mí me dolía más la preselección que la no selección. Porque la no selección para mí significaba ok, no era yo y punto. Pero la preselección era como probar, era como oler la comida. Estás en el restaurante, ya está ahí, ya estás oliendo la comida y luego te dicen, no, ya se terminó. Entonces, era muy duro. Al final, como lo resolví, fue teniendo más hambre que los demás, diciendo más veces que sí, estando más presente, siendo más arriesgada. Y por arriesgada me refiero, y quizás, no sé cómo va a sonar esto, pero igual, aceptando quizás ciertas propuestas de trabajo que quizás ahora yo diría, bueno, yo no voy a hacer ese trabajo en esas condiciones, pero en aquel momento que yo no tenía una guía, no tenía una conciencia, pues tú me llamabas y me decías, Patricia, vamos a grabar esto, pues claro, te lo pago en 2 meses y luego no me lo pagaba. O sea, yo no tenía como la visión en el dinero, yo tenía la visión en lo que yo quería hacer y dónde yo quería estar. Entonces, eso fue como durante mucho tiempo la forma en la que yo lo manejé. Eventualmente, le fui dando carácter, que fue entonces cuando empecé a orientarme, a tener mentores, a buscar ya personas con más experiencia. Pero mientras tanto así fue, o sea, fue el hacerme útil, el entender que, y cuando digo hacerme útil es eso, o sea, tú quieres ser la voz que identifique un canal de televisión y estás obsesionada con eso. Perfecto, practica todo lo que tú quieras, pero en lo que eso llega, ve haciendo lo que tú eres buena. Y si tú eres buena haciendo institucionales o haciendo IBRs o haciendo perifoneos, no sé cómo le dirán ustedes allá, pues haz eso mientras te preparas para lo otro, pero el decir, al menos a mí, no me funcionó, nunca me imaginé, no, yo voy a esperar a que llegue el trabajo perfecto, me toque la puerta y se venga a beber un café. A mí no me funcionó eso. Yo no sé, o sea, yo me imagino que habrá gente a las que sí le funcionó eso, porque su talento estaba mucho más evidente. Pero en mi caso, que no estaba tan evidente, y yo recuerdo que el jefe que yo tenía me decía, es que si un cliente quiere grabar contigo, te va a esperar. Y yo me metí en mi cabeza, yo solo sentía pánico. No, este cliente no me tiene que esperar porque yo soy una más. Entonces, al final, el tiempo le dio la razón y me la dio a mí. ¿En qué aspecto? En que para yo llegar al punto donde ya el cliente me espere, primero yo tuve que pasar por el proceso donde yo estaba consciente de que yo no era indispensable. Ahora ya, entre la técnica, el trabajo interno, la mentalidad, pero también las relaciones que tú vas construyendo, entonces tú te puedes dar otros permisos. Entonces, sí, fue un tiempo donde los no pesaban mucho más que los sí, y donde los sí, en vez de yo celebrarlos y sentirme feliz, me llenaban de ansiedad porque me dijeron que sí ahora, pero luego me van a decir, después me dicen que no, si después, o sea, incluso yo llegaba a aferrarme a los clientes y cuando ese cliente llamaba a otra persona, yo me ponía triste. Con el tiempo también aprendí que los clientes son prestados. Son prestados. Me quedo sin palabras. Esto es como escuchar tus podcasts que son súper motivadores. Por eso en la presentación te dije motivadora e impulsora de sueños, porque cada podcast es como una charla al corazón. De hecho, en uno, que no lo voy a nombrar porque si no voy a lagrimar ahora y no es la idea, pero en uno hasta lloraba mientras te escuchaba. Es impresionante eso que vos decías de que el locutor tiene que conectar. Creo que tu voz conecta instantáneamente, es muy cálida. Y creo que todo esto se debe a ese proceso que contás. Definitivamente. Con tanta emoción.
hoy te escucho una mujer muy segura, muy analítica. Eso es lo que detectaba en cada podcast que escuchaba. Siento como que te tomás el tiempo para responder. No sos de escupo la palabra, que suena un poquito mal. No, no te escucho en ningún momento escupir palabra. Te escucho pensar y responder. Y en esto te quiero felicitar porque siento que tenés un compromiso con lo que pensás, con lo que crees. Eh, en ciertas entrevistas escuchaba que decías, por ahí suena mal, por ahí no están de acuerdo, por ahí, pero decías lo que pensabas sin importar cómo caiga, con respeto, con educación, pero comprometida con lo que crees. Y eso me parece que es, porque yo a veces siento que no me animo totalmente para no ofender, por la susceptibilidad de alguien, digo, mejor me guardo esto. Y noto en vos que no, que sos, como dice la nueva versión, la nueva edición de tu podcast, audaz. Te noto audaz con tus palabras y te quiero felicitar y decir que esto me hace admirarte aún más, porque Wow. me parece digno de admirar el comprometerse con lo que Mira, uno cree, con respeto. yo lo que pasa es que entendí que si yo no me daba ese lugar, nadie me lo iba a dar. Entonces, primero, yo dejé de reaccionar ante las preguntas. Cuando alguien me hace una entrevista, yo procuro responder desde un lugar genuino, porque yo no sé a dónde va a ir a parar esta información. Este mensaje es para alguien, alguien allá afuera tiene que escuchar esta conversación, no porque yo sea la gran cosa o porque tú seas la gran cosa, sino porque el mensaje está para algo y el mensaje tiene un destino, tiene un receptor y ese receptor tiene que recibir eso que estamos hablando aquí por alguna razón. Entonces yo dejé de escupir las palabras y de decir las cosas como para llenar el espacio hace mucho tiempo, porque entendí que si yo quiero que mi mensaje llegue, así sea a una sola persona, yo tengo que cumplir con mi parte. Eso con respecto a esa parte que mencionabas, valga la redundancia. Y en cuanto a lo de decir lo que pienso, me costó. Me costó dejar de ser complaciente porque yo pasé por muchos procesos. Yo soy una persona que por mi personalidad, yo tengo un carácter muy fuerte, y yo soy muy intensa cuando tengo toda la energía a millón. O sea, yo llego y se sabe, o sea, y es como que me acompaña una nube. Entonces, cuando yo quise, pero también yo vengo de muchas situaciones donde yo, evidentemente, todo lo que yo quería por mucho tiempo era ser aceptada y ser querida y ser parte. ¿Ves cómo en las películas están los populares y entonces están los que no son populares y los que no son populares, todo lo que quieren es que los populares les digan, ven, y tú eres popular también? Bueno, yo me imagino que en algún punto yo me habré visto y me habré comportado así, evidentemente hasta para los otros, porque era como yo, es como yo siempre me vi. Y entonces, cuando empezó mi proceso, porque yo empecé este proceso de darme como, de dedicarme a analizar por qué de mis movimientos, por qué de mis cosas, entendí que yo no le hacía ningún bien, no a Patricia, no, estoy yo, pero también yo no le hacía ningún bien al mundo, yo tratando de ser lo que el otro podría querer que yo fuera, porque yo tengo un rol, yo tengo un compromiso, yo quizás no sé todavía cuál va a ser ese rol definitivamente que Dios quiere que yo juegue, pero definitivamente yo estoy en esta vida para algo. Entonces, mientras yo no hago mi parte, lo que yo vine a hacer no se cumple. Y yo por esa razón tomé mi decisión hace un tiempo de tratar de ser lo más respetuosa posible con mi mensaje, sin importunar al mensaje del otro. Hay cosas que definitivamente yo sí me voy a reservar. Yo no hablo de política, yo no hablo de sexo, yo no hablo de religión. Sí, todo el mundo sabe que yo soy una persona creyente, mas no me meto con que tú no creas. O sea, ese es tu derecho, no hay problema.
no me meto con la sexualidad de nadie, no es mi problema, no me meto con las inclinaciones políticas de nadie, no es mi problema, no opino también aprendí, porque igual que toda persona que transita por la vida, hubo un tiempo que yo me creía que yo tenía toda la información. Entonces yo regalaba los consejos. Pues ya no, ya si tú no me pides consejo, yo no te lo doy. Y si te voy a dar un consejo, probablemente te diga, mira, no sé si te importa, si te molesta, me gustaría, no sé, o sea, soy como de, discúlpame, no sé si me recibes pero es mucho más lo que el otro me tiene que preguntar que lo que ya yo voy a ir a decir, no porque yo no quiera, sino porque entendí que no siempre al que tú le das un consejo está listo para recibirlo. El que quiere un consejo lo pide. Entonces, yo como que todo eso que te digo, que son como pedazos de esta audacia que tú puedes recibir y que puedes identificar, tiene que ver con que yo tomé decisiones para mí. Decisiones que tienen que ver con que yo voy a ser fiel a mi mensaje. Puede que yo no diga todo lo que pienso, pero yo no voy a decir nada que yo no quiera decir en lo absoluto. Puede que yo no necesariamente me involucre o sea parte de conversaciones donde a lo mejor yo tengo mucho que aportar. Pero si yo me involucro en una conversación, entonces es porque yo estoy dispuesta a decir lo que yo tengo que decir. O sea, puede ser que si tú me invitas a este podcast, y por eso al principio de nuestra conversación, antes de la grabación, tú me explicabas tu metodología, donde tú muy amablemente pues le mandas como una guía a tus invitados, y eso es algo muy respetable y me encanta lo organizada que eres, y aprovecho para hacerte el reconocimiento de esa forma tan especial de hacer sentir a tu invitado. Ahora bien, yo no pido, mándame las preguntas a nadie, no porque yo me sienta, sino porque de lo que yo hablo son temas muy de crecimiento, pero también es porque lo más que va a pasar es que tú me hagas una pregunta y yo te diga, no te voy a responder a eso. Y si tú me dices, no, de verdad, no quiero responder y punto. Y ya, es mi opción. Entonces yo creo que el haber hecho las paces con el hecho de que yo no tengo que ser lo que yo quiero ser para los demás, porque ni siquiera el otro tiene la culpa ni la responsabilidad de lo que yo he sentido que he tenido que ser para los demás. O sea, eso ha sido muy de mis expectativas, muy de mi deseo de ser aceptada, de ser validada. Entonces, cuando entendí que era mi responsabilidad darme mi propia validación y era mi responsabilidad darme mis propias palmadas en la espalda de lo estás haciendo bien, en ese momento entendí que lo único que yo podía hacer por mí y por mi mensaje era ser honesta al respecto, coherente hasta donde pueda hacerlo, porque todo el mundo en algún momento pierde la cordura o pierde el enfoque. Y mientras digo eso, lo digo con mucha pena, pensando en el caso de Will Smith y la situación que tuvo recién. Porque por ponerte un ejemplo puntual, todo el mundo ha tenido algo que decir al respecto de por qué lo hizo, si lo hizo bien o si lo hizo mal, y de Chris Rock. Sin embargo, que lo hizo mal o que lo hizo bien, y de Jada y todo el mundo. Sin embargo, mi punto de vista ahí es, si Will Smith no defendía a su esposa, en la casa él la iba a tener peor. Porque, o sea, yo me imagino a Jada llegando a la casa y diciéndole, y tú te reíste del chiste, y él tener aquella situación en la casa. Pero la gente solo ve, no, que claro, que se le fue yo no estoy defendiendo la acción, pero hay que estar en los zapatos de la gente para entender el por qué la gente hace lo que hace. Jada puso cara de estrés en el momento en el que Chris hizo el comentario, y a Will Smith lo tomaron en corto y él estaba sonriendo. Entonces yo me imagino que lo que iba a pasar era que en su casa Jada le iba a decir, tú te reíste, sí, pero no sé qué. Entonces, ¿qué él hizo? Él hizo lo mejor que pudo hacer,
que no estuvo bien, pero lo hizo. Entonces Chris Rock, por el otro lado, también me merece cierto respeto, porque a pesar de haber hecho el comentario, él siguió como si nada. Dios, o sea, ¿quién vive una situación así y se queda, termina lo que tiene que decir y luego lo asimila? Entonces, eso fue una situación desafortunada, que ahora todo el mundo tiene algo que decir, pero nadie ve que Jada tenía, o sea, Jada estaba ahí y Will iba a tener una situación en su casa, sea como sea. Ahora él tiene una situación con el mundo, pero en su casa, su mujer, su esposa, le dirá, no debiste hacer eso, mira todo este problema. Pero ella en el fondo debe sentir, o sea, no dejó que me maltrataran o que me mancillaran, etcétera, etcétera. Entonces yo no defiendo el accionar ni de él ni del otro, porque la violencia es violencia, el bullying es bullying, el comentario estuvo mal por parte de Chris Rock. Sin embargo, al final del día, todo el mundo tiene momentos de inflexión y situaciones de inflexión que te pueden romper. Entonces, la coherencia no es, y eso para como un gran paréntesis que hice ahí, la coherencia tiene esa particularidad que tú tienes que mantenerte coherente todo lo que puedas, pero no todo el tiempo tú vas a ser coherente, aunque tú quieras, porque la vida te remueve, te pone en situaciones donde te saca. Entonces, yo trato, y básicamente lo que yo sí he tratado de que mi comunidad, en mi podcast y lo que yo comparto es no desde un lugar de perfección, sino de imperfección total, donde yo no promuevo que hay una fórmula perfecta para nada, sino que todas las cosas se van haciendo un paso a la vez. Y la construcción personal de tu personalidad, valga la redundancia, de tu carácter, o sea, el irte construyendo a cincelazos, es un martillo, es un cincelazo a la vez, o sea, tú tienes que vivir cada cosa. Entonces, a eso es que yo me dedico, a respetar mi mensaje, a decir lo que yo quiero decir, sin violentar la posición que tenga el otro, pero sin decir nada que yo no quiero decir. Viajando hacia donde todo comenzó. Con Patricia Luciano. Por Phantom Storytime. Me encanta el compromiso que tenés con vos. Y también me llama la atención y me encanta el compromiso que tenés con tus colegas. Y ahora sí quiero hablar de tu aplicación. Y no solo de eso, sino de a través de las masterclass que das, que fue donde yo te conocí. En LinkedIn, o LinkedIn, acá para los argentinos, Leticia Tinoco había publicado que iba a estar presente en una de las masterclass que vos organizaste. Y de esa manera te conocí y de ahí nunca más dejé de escucharte. Pero vuelvo al punto, que fue, ¿dónde surgió esta idea de apoyar locutores? Con tu aplicación, con las masterclass, porque juntas un equipo de profesionales impresionante para dar conocimiento, dar apoyo a los locutores, a colegas, en un mundo que no solo de los locutores, todo lo que es artístico tiene su cierta competencia y vos te extendés dando. ¿Cómo surgió esto? Bueno, Castaco es una aplicación de gestión de talentos que está en República Dominicana. La meta es expandirla por Latinoamérica. Hemos tenido unos retrasos, espero ya este año poderlo hacer. Pero Castaco nació porque hay un libro que se llama La Buena Suerte. Hay un libro que se llama La Buena Suerte que me lo recomendó Simone Fogiel. Y ese libro dice algo que para mí siempre ha tenido mucha fuerza, y es que cuando tú resuelves el problema del otro, por lo regular tú resuelves el 50% de tu problema. Entonces, cuando yo comencé con Castaco, yo lo comencé porque una forma de yo generar
No, yo empecé apoyando a un colega, amigo, dueño él es productor musical y publicitario, y él me pedía voces y yo los llamaba a los amigos, no sé qué. Entonces yo llegó un punto en el que él me dijo, óyeme, yo no te quiero seguir pidiendo favores, yo quiero que esto ya sea algo que tú lo puedas hacer, pero yo no sabía cómo. Entonces creé un grupo de WhatsApp, por ahí comenzó todo, entonces empecé por ahí a generar las oportunidades, etcétera, hacer los castings y tal, y eventualmente creo la aplicación. La aplicación se convierte entonces en esta plataforma distintiva en República Dominicana, donde los talentos pueden pues tener acceso a oportunidades reales en tiempo real. Eso por el lado de la aplicación. En el caso de lo que tiene que ver con las masterclasses, lo que ocurre es que no hay manera de que yo pueda hacer nada de lo que yo hago sin ese sentido de cómo yo puedo aportar, porque es que yo estuve ahí. O sea, Castaco nació de que por mucho tiempo yo no sabía cómo yo hacer llegar mis demos. Las masterclasses nacieron porque durante mucho tiempo yo no sabía por dónde conseguir información que me ayudara a crecer como talento. El planner que yo creé, lo creé porque muchas veces yo tenía que anotar todo en una libreta o en una agenda que no respondía a mis intereses. Entonces, lo que yo tengo, una de mis grandes fortalezas es que yo tengo la capacidad natural de identificar lo que no hay. Así nació Tras la Voz, de hecho. Tras la Voz nació porque ahora hay muchos podcasts de locución y de oratoria, de no sé qué. Pero cuando yo comencé, en español, prácticamente no habían. Y, y yo recuerdo que la razón por la que yo lo creé, con más miedo que vergüenza, debo decir, fue porque yo decía, bueno, es que nadie, o sea, si yo quiero saber algo, no hay. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Y si nadie más lo hace, pues lo voy a hacer yo. Es bueno destacar que en el 2018, cuando yo comencé, no era tan simple que alguien regalara el contenido ni regalara las estrategias. Al contrario, una persona, cuando yo comencé al principio, hubo alguien que me dijo, pero tú estás loca, eso no es para que tú lo estés diciendo así, tú deberías, eso lo que puedes afectar el mercado, todo lo que tú quieres. Pero yo realmente siempre pensé que eso era una forma muy poco inteligente de ver el panorama, porque es que este panorama está en constante evolución. Entonces, mientras vas rápido tú y cuando tú enseñas, tú aprendes dos veces. Entonces yo como que simplemente entendí que era necesario, empecé a compartir mis conocimientos a través de lives y cuando todavía la gente no hacía lives, porque ahora todo el mundo hace muchos lives, pero antes nadie hacía lives. Yo de hecho conocía Zoom muchísimo antes de que la gente conociera Zoom. Yo lo tenía años usándolo ya y haciendo cosas por Zoom. Entonces mi punto fue que cuando llega la pandemia, ya yo había hecho unas cuantas masterclasses privadas, etcétera. Y entonces fue como natural para mí decir, bueno, ok, estoy aburrida, no tengo nada que hacer, vamos a crear. Y creé una comunidad al respecto de las masterclasses, creando incluso dos eventos bastante grandes, uno que fue las dos caras de la moneda con productores y locutoras, y el otro fue el maratón que duró 9 horas y media. ¿Por qué terminaron las masterclasses de manera oficial? Porque entonces también eso es un producto que a menos que yo lo fuera o sea, a mercadear, es decir, para tener patrocinios, etcétera, no era sostenible. Y ya después de que la gente, digamos, empezó ya a tener más oferta, pues llegó un punto en el que ya el Zoom dejó de ser atractivo. Entonces yo preferí cerrarlo por la puerta grande y no dejar que se decayera. Al final, el proyecto está ahí y quizás yo puedo el día de mañana, incluso yo llegué a sacarle, aunque nunca la di, una cuenta de Instagram. O sea, el proyecto yo tenía la intención
de hacerlo más, todavía hacer más cosas y tenía unas ideas ahí muy buenas. Pero al final decidí dejarlas de lado porque entonces empezó, o sea, la gente ya llegó a un punto en el que estaba cansada del Zoom, cansada de las clases virtuales y tenía mucha oferta. Entonces es como que yo entendí que esto era un producto finito y así la vida se encargó, o sea, al final dejó de ser, yo por suerte yo sí lo vi, terminé por la puerta grande, o sea, terminé con eventos grandes, lo dejé hasta ahí y la vida se ha encargado de darme la razón, porque al final ninguna de las plataformas que en su momento estaban haciendo lo que estaban, como que estaban en ese momento haciendo esto, pues no han continuado igual, no porque no quieran, sino porque el mercado se va moviendo. Ya ahora mismo la gente está desesperada por volver a las aulas en la vida real, por beberse el café en la vida real. Entonces tú cuando ves eso, tú dices, ah, bueno, entonces ahora, por ejemplo, mi contenido se orienta en otras áreas, o sea, yo estoy como dando unos giros ahí, sigo con la locución, creé el desde mi cabina, que son cápsulas cortitas que yo comparto, y por ahí me manejo y trato de seguir dando contenido, pero entendiendo también que es un contenido que yo lo hago con la intención de compartirlo porque a mí me satisface, porque además esa es otra cosa, yo no sé después, pero hasta la fecha yo no trabajo mucho con esos temas de influencia, de habla, menciona tal marca, o sea, yo no me siento cómoda, a mí me encanta la parte comercial, más no necesariamente mis redes me gusta la idea de involucrarme por ahí, por lo menos en este momento, no sé después. Entonces, como que mantenerme en ese nivel me hace ser muy libre de yo jugar todo lo que yo quiera. Donde todo comenzó. Para Patricia Luciano. Por Phantom Storytime. Pensamos que el miedo a hablar en público, el pánico escénico, es solo para gente que no nos dedicamos a hablar en público. Como que estamos escondidos, tenemos miedo, lo callamos, nadie se entera, somos poquitos. Y la realidad es que no, que esto le pasa a muchísima gente. Pero a los grandes oradores, a los locutores, a los conductores, a Patricia Luciano, ¿le pasó alguna vez tener miedo a hablar en público o pánico escénico? Pienso que la gente cree que todo aquel que habla frente a un micrófono no siente pánico escénico o no siente miedo escénico o no siente ansiedad escénica. La realidad es que pánico escénico no, porque pánico escénico, según lo que yo he investigado, es casi una patología, es lo que se trata con un psicólogo, que es cuando ya es algo que es muy intenso y te tienen, bueno, o sea, ese es otro tipo. Pero definitivamente miedo escénico, claro que lo he sentido y todavía lo siento, o sea, yo voy para un live y por más enterada que yo esté de lo que voy a hablar, esa sensación de que salga todo bien, no quiero, o sea, quiero que todo salga bien, quiero y esa sensación de ese miedo pequeño, lo tengo. ¿Por qué hago el comentario? Porque la realidad es que el miedo escénico, en mayor o menor grado, yo pienso que nos pasa a todos, porque siempre estamos expuestos a la validación externa y al que el otro sea que decida si nosotros estamos o no haciendo algo bien o no. Es decir, el hacerle una entrevista a un artista, tú no sabes qué tan bien o qué tan mal fue hasta que no la terminas. Entonces, mientras la estás haciendo, pues obviamente que sientes cierto miedo, cierta tensión. Ahora, ¿cómo yo lo he manejado siempre? Acordándome que la otra persona es persona. Y ya. Acordándome que las otras personas son personas en cualquier escenario. Porque yo creo que ahí es donde estriba todo. Si yo pienso que quienes están del otro lado también son gente, yo recuerdo que una vez, la primera vez que a mí me tocó entrevistar a alguien así bien grande, Nexa, cuando ya yo era directora, fue al grupo Maná. Y el que era mi jefe
no me conocía mucho, tenía poco tiempo, o sea, ya me conocía de antes, pero no había sido como mi jefe y verme en acción, no me había visto nunca. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo esta entrevista, no, íbamos a hacer la entrevista y él estaba tenso, o sea, él estaba nervioso, no nervioso, la palabra no es nervioso, él estaba tenso como de, imagínate, ahorita, o sea, sabrá Dios si lo va a hacer bien o no, porque era una gran cosa, era Maná en una cabina, bueno. Y yo hice mi entrevista como si nada, o sea, normal. Y en un momento él como que me dijo, muy bien, no sé qué, como, o sea, como que Se sorprendió. feliz, o sea, pero no era una sorpresa de incredulidad por el trabajo, porque Por en tu eso yo soy muy tranquilidad. buena. Exacto. Yo soy muy buena haciendo entrevistas, gracias a Dios. Esa era una de mis mayores fortalezas cuando trabajaba en el mundo del espectáculo. Y él no tenía miedo por la calidad de las preguntas, pero el hecho de que yo no fuera fan, de que yo fuera profesional todo el tiempo, lo hizo a él sentirse no solo tranquilo, sino como agradecido de tenerme ahí como parte de su equipo. Pero eso yo no lo logré porque yo soy, o sea, por favor, yo entrevisté a Luis Fonsi, a Romeo Santos, a Juan Luis Guerra, a Prince Royce, a Tommy Torres, a Belinda, a David Bisbal, a Diego, o sea, te menciono nombres, o sea, de las personas a Víctor Manuel. Y el truco siempre va a ser acordarte que del otro lado es una persona y ya. O sea, estás frente a una audiencia, son personas que puedan ser buenas, malas, sí, pero son personas. Botan sangre, les da sed. O sea, nadie está por encima de lo básico. Entonces, si tú no estás por encima de lo básico, entonces yo entiendo que yo puedo hablar con quien sea, a partir de que yo no estoy por encima, yo no estoy por encima de lo básico, pero tú tampoco. ¿Y qué es lo básico? Tú tienes que beber líquidos para hidratarte, tú tienes que dormir, tú tienes que ir al baño, tú tienes que comer. O sea, tú no estás por encima de eso, tú y yo funcionamos igual. Entonces, si funcionamos igual, quiere decir que tú no eres mejor que yo. Entonces yo puedo entrevistarte, yo puedo presentarme frente a ti, yo puedo hablar contigo porque tú no eres mejor que yo. Yo no soy mejor que tú, entonces eso es. Entonces así es como yo me ayudo cuando siento que me voy a poner tensa. Me acuerdo de que nadie está por encima de lo básico. Muy buen Ni consejo. siquiera, o sea, ni siquiera el presidente. Es un muy buen consejo porque hay muchas personas que sí, las vemos muy verborrágicas, muy osadas y pensamos que hay que tener eso para hablar en público, en la situación que sea. Pero la realidad es que las estadísticas dicen que el 75% de la población mundial tiene miedo a hablar en público. Sí. No terror, pero sí miedo, que no sé si lo voy a poder hacer, justamente por esto, por el juicio que uno mismo se pone pensando que el otro nos va a decir algo. Pero es muy cierto y es un muy buen consejo eso de decir, del otro lado hay una persona igual que yo. ¿Por qué poner más presión que eso? Excelente. Habría que agregarlo en los libros de oratoria, ¿viste? Que dan consejos de miedo a hablar en público. Hay que agregarlo. Patricia Luciano. Por supuesto. Y para ir cerrando, así no nos abusamos de tu tiempo, porque le cuento No, tranquila. que estamos grabando de noche en República Dominicana. Podemos durar hasta mañana, tranquila, todo estará bien. Para ir cerrando, me gustaría aprovechar este espíritu que tenés de motivación, porque realmente, más que motivación, es inspirador. Inspiración. Inspira, Eso sí. es lo que realmente ese es mi perfil. Sí, y se nota muchísimo. Me gustaría un mensaje final para dos tipos de público. Vamos a hablar de locutores. En este caso, porque voy a aprovechar que sos locutora. Para aquellos que tienen el deseo guardado, enterrado, que dicen, no por ciertos motivos, quizás por los que teníamos nosotras o por otros, no lo sé, pero que esté guardado, pero que es un deseo fuerte, porque quiero ser locutor, porque realmente el que decide ser locutor tiene que tener pasión. Calculo que para todas las profesiones, pero hablando del locutor, uno tiene una pasión muy marcada en distintas ramas, como es la locución, porque tiene ramas por todos lados, pero hay una pasión.
Y esconderla, guardarla, no te deja tranquilo. Entonces me gustaría un mensaje para ellos y otro mensaje para los que ya son locutores, pero se sienten estancados. Ya sea por trabajo o porque, no sé, si no se actualizan o no, al no estar constantemente moviéndose uno, la creatividad se apaga. Esto que vos decías de, bueno, no te sale tal cosa, pero seguí haciendo algo. Podcast, videos en vivo, demos, no sé, algo para mantener viva esa llama que trae la locución, que es pasión pura. Mensaje al que siempre quiso. No tienes que decidirlo hoy, ni tienes que hacerlo todo hoy. Solo da un pequeño pasito en pos de eso que querías hacer. La verdad es que todo el mundo tiene un círculo de influencia y todos tenemos un mensaje que compartir, sin importar a dónde estemos. Si ya de por sí a eso le sumas el deseo que tienes de compartir ese mensaje a partir de los talentos que sientes que tienes, entonces es tiempo de que te des ese permiso, porque si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y la peor parte de no hacerlo es que luego te vas a preguntar, ¿y si lo hubiese intentado, qué hubiese pasado? Mi regalo para ti es, da un pequeño paso. Eso puede ser con tu celular, lee poemas con tu celular, compra un micrófono de esos lavaliers y graba cosas sencillas, exponte mínimamente a determinados grupos, júntate con gente que a lo mejor está pensando en eso igual que tú, júntate con amigos que hablen de temas que a ti te interesen alrededor de esta pasión que tienes. Cuando uno quiere lograr algo, el primer paso es reunirse con gente que está en la misma onda que uno, porque la motivación se vuelve energía viva. El error está en uno tener el deseo y aislarse. Entonces no te aísles. Si quieres ser locutor, si siempre has querido ser locutor, si siempre has querido ser speaker, si siempre has querido ser presidente de los Estados Unidos, júntate con gente que esté cerca de eso o que por lo menos esté hablando de eso que tú dices querer hacer, porque eso te va a permitir empezar a ver el camino, por dónde es que se camina para llegar a eso que tú quieres llegar. Y a ti que ya eres locutor y que de alguna forma te sientes estancado, estresado, desanimado, recuerda tu por qué. ¿Por qué comenzaste? ¿Qué era lo que te gustaba de esta profesión? ¿Qué era lo que te apasionaba al inicio? Entonces vas al inicio, revisas ese lugar para buscar recursos, de qué te faltó por hacer. A lo mejor hay cosas que tú quisiste intentar al principio que no has podido intentar y de repente esta puede ser una forma de tú recuperar o de tú reconectar más bien con esa persona que tú eras. Si al final dices, no, es que he hecho todo, entonces a lo mejor lo que te toca es integrar cosas de tu vida al aspecto laboral en vez de separarlo demasiado. ¿En qué sentido? Si te gusta leer poemas, empieza por leer poemas. Si te gusta, pues no sé, cantar, entonces sé ese locutor que a lo mejor cuando abre el micrófono en la estación de radio, canta un pedacito de la canción y eso se vuelve tu signature. El punto es, sal de tu zona de confort. Date permiso de hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer, porque la única forma de uno moverse es dando pequeños pasos, por lo menos pequeños pasos. Todo el mundo ha estado alguna vez en una fila que llega y hay un montón de personas y dices, uy, esa fila sí está larga, y te vas y no la haces la fila, pero al final la tienes que hacer, vas al otro día, te pones también al final de la fila y cuando te das cuenta, ya estás por la mitad y cuando viene a ver ya estás al principio, ya estás delante donde te toca. El punto es que muchas veces en nuestro interés de no vivir ciertos procesos, nos boicoteamos. Y como dice Brené Brown en uno de sus libros, nadie se salva del segundo paso. Todo el mundo quiere ir del primero al tercero. O sea, estás en la entrada, no quieres pasar por el medio, quieres ir del principio al final. Como el audio que anda por ahí de Reel que dice, como let's keep to the good part. O sea, vamos a saltarnos y vámonos para lo bueno. Pero resulta que para tú llegar
a ese tercer paso, tú tienes que pasar por el segundo, porque si no, te lo perdiste. Entonces, vive tu proceso, celebra tu proceso y te aseguro que quizás hay información tuya que te va a sorprender lo fantástico que es el tú haberte dado ciertos permisos en este momento donde sientes que quizás tu carrera ya llegó a donde iba. Créeme, apenas estás iniciando sin importar a dónde estés, porque hoy es el día donde vas a estar más joven por el resto de tu vida. O sea, hoy tú estás lo más joven que vas a estar, mañana vas a ser lo más joven que vas a ser y así sucesivamente. O sea, hasta que te mueras, cada día es un día donde estás lo más joven que vas a ser. Entonces, este es el momento de hacer eso, porque ya el pasado se fue y tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Estaba muy emocionada con esta entrevista y creo que ya toda la audiencia pudo escuchar porque es increíble escucharte hablar, es muy inspirador, es muy emocional escucharte hablar. Realmente todo lo que trabajaste en cada uno de los procesos que atravesaste se notan a través de tu voz. Es increíble y quiero agradecerte por este espacio que me diste porque sé que estás muy ocupada, que es tarde en tu país y sin embargo me diste un espacio, así que para mí eso tiene un valor impagable y quiero No, agradecértelo. yo me la he gozado muchísimo. Yo también. Me dice cuándo la segunda parte. Yo Ya lo me vamos a anota, agendar, ya lo vamos a me agendar. avisas y la armamos. ¿Querés seguir motivándote? ¿Regando tu jardín profesional con semillas de vida? Seguí a Patricia Luciano en las redes y salpicate de su valentía, profesionalidad y dulce voz. Pati, la gente que quiere escucharte, seguirte, leerte, ¿dónde lo puede hacer? ¿En qué redes sociales? Bueno, yo estoy más activa en LinkedIn e Instagram y en el podcast. Ahora acabo de retomar mi canal de YouTube. Mi podcast es Tras la Voz, que justamente estamos remozando ciertas cosas. Mi Instagram es Patricia Lucian con un 0 al final, porque la dueña de Patricia Luciano no me lo quiso vender, gracias. No, o sea, no me responde nunca. Le he escrito, tengo 4 años detrás de ella, no me responde. Se está escuchando, LinkedIn, responde, por favor. No, ella no va a entender porque ella es de Brasil, es una brasileña. Bueno. Entonces, en LinkedIn, pues ahí estoy. Y me faltó algo. Y bueno, y en el canal de YouTube, Patricia Luciano, que estamos precisamente cuando se estaba grabando esto, justo antes de grabar, pues yo estaba haciendo un live con mi esposo, que ahora estamos haciendo pues los PL Live Talks, que los mudamos del Instagram para YouTube, con la intención de poder sacar un poquito más de provecho a esos videos, porque YouTube tiene como que Instagram después de un tiempo, tú sabes que los lives ya pasaron y punto, pero YouTube es como más de darle visibilidad al material, como los podcasts, por ejemplo, que yo no sé si a ti te pasa, que hay gente que oye tu último podcast, pero luego se pone a oír los demás. En Instagram la gente no es así. En Instagram la gente lo ve en vivo y quizás lo ve diferido si el tema le interesa mucho, pero ya después de un tiempo ese material se pierde. Entonces, con la intención de que el material tenga un poquito más de vida potable, o sea, que funcione, pues lo mudamos para YouTube. Bueno saberlo, gente, a seguirla a Patricia Luciano. Muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharte y de aprender tanto acerca de vos y tu profesión. Hermosa profesión y muy bien llevada. Gracias, Pati. Pues a ti muchas gracias, eres una host fantástica, eres una host entregada, muy disciplinada, muy respetuosa y quiero destacar eso porque regularmente las personas que hacen esto de podcasts y tal, pues ven esto como tan espontáneo que no se dan el permiso de disfrutar de amor, de darle amor a su proyecto, y tú le das mucho al tuyo, así que te auguro todos los éxitos del mundo. Gracias. Y para las que sean, la que necesites, pues ahí estamos. Agendada, ya anotada, tengo tu palabra y la tengo grabada. Así que comprometidísima. Gracias.
Como locutora apasionada por el mundo de la voz, fue un programa especial. Patti es una mujer especial. Es sincera, amable, dulce y, como ya escucharon, tiene una voz que transmite, origina, promueve sentimientos de paz, de querer alcanzar lo inalcanzable, de ir por más, de atreverse. Ella es Patricia Luciano, quien dijo presente en este episodio número 4 de Donde Todo Comenzó. Llegamos al final, hoy, con un mensaje directo. Son muchos los que me escriben de manera privada, contándome cómo postergaron, por diferentes razones, sus sueños de ser locutor. Espero que hoy sea el día donde pronto me cuentes que tus sueños enterrados, tu carrera estancada, tu voz sin locutar, sin locuciones activas. Hoy, espero de corazón que sientas que es donde todo comienza a vivir, a florecer, a despertar, que este sea el día donde todo comenzó para vos. Ale Fantozzi es mi nombre. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana, aquí, cuando escuches decir, donde todo comenzó.